Bienvenidos nuevamente al módulo 5, análisis de efectividad. Hoy vamos a trabajar unidades naturales. Hoy vamos a trabajar básicamente 4 temas fundamentales: la clasificación de la investigación en epidemiología, estudios descriptivos, estudios analíticos y finalizaremos con las medidas de efectividad de cada uno de estos estudios. Digamos que existen múltiples clasificaciones de la investigación en epidemiología, pero básicamente hoy vamos a concentrarnos en una clasificación de acuerdo a la intención. De acuerdo a la intención tenemos dos clasificaciones básicamente, una que tiene que ver con los estudios descriptivos, que básicamente se ocupan de qué está pasando, y dentro de esta categoría vamos a tener los reportes de casos, donde simplemente se hace una descripción de un caso en particular, por ejemplo el primer caso o el primer reporte de malaria gestacional. En el segundo vamos a tener la serie de casos donde ya no vamos a analizar uno sino varios casos particulares. Por ejemplo, un clínico quiere saber cómo ha sido la experiencia de sus últimas 5 cirugías laparoscópicas. La segunda clasificación serían los estudios analíticos. Básicamente los estudios analíticos ya no es una descripción, sino que digamos la pregunta es por qué ocurren los eventos. Ahí vamos a tener dos áreas fundamentales. Uno que van a ser los estudios experimentales, en donde digamos el sujeto interviene, el investigador interviene en su estudio como tal, interviene en la asignación de un tratamiento específico, y dentro de eso vamos a tener los ensayos de laboratorio, los ensayos clínicos y los estudios comunitarios. Acá nos concentraremos básicamente en los ensayos clínicos, donde el investigador asigna básicamente su intervención, a diferencia de los ensayos comunitarios que se realizan básicamente con población sana. Dentro de esta misma clasificación de los estudios analíticos vamos a tener los estudios observacionales, donde el investigador no interviene sino que solo se limita a observar un fenómeno como tal, dentro de los cuales vamos a tener los estudios de corte, los estudios de casos y control y los estudios transversales. Vamos a comprender básicamente la estructura de un ensayo clínico sin entrar a mirar, digamos, particularidades. Entonces tenemos que la estructura de un ensayo clínico son 3 pasos fundamentales. En un primer paso vamos a seleccionar de una población una muestra. En el segundo paso vamos a asignar la intervención. Básicamente en esa intervención se hace un sorteo que es aleatorio y vamos a establecer qué sujetos van a ir a la intervención, por ejemplo, a quienes se les va a administrar un nuevo medicamento y a quienes no se les van a administrar. Quienes se van a administrar se va a denominar grupo intervenido, y vamos a tener a quienes no se les va a administrar un grupo control. Acá vamos a hacer un análisis de base cuando empieza el estudio, con el fin de conocer las características hoy de esos sujetos, los cuales se van a seguir en el tiempo y se va a evaluar dentro del grupo intervenido o el grupo experimental quienes presentan el desenlace de interés y quienes no presentan el desenlace de interés. Lo mismo vamos a hacer con el grupo control. Y finalmente, digamos que la medida efectiva va a estar relacionada por la diferencia en la medida de efectividad del grupo intervenido versus la medida de efectividad del grupo no intervenido. Esa, digamos, es la estructura de los estudios clínicos. Ahora vamos a mirar la estructura de los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte son los que siguen en el nivel de la evidencia después de los ensayos clínicos, y básicamente la estructura de esos estudios es que vamos a tener una dirección de la recolección de los datos, en la cual vamos a partir hoy y vamos a seguir en el tiempo hacia adelante, es decir, son estudios prospectivos. Acá el investigador va a hacer una asignación de la exposición o del efecto o del factor del riesgo como tal, y a ese grupo que presenta el factor de riesgo lo vamos a denominar el grupo de expuestos, y quienes no presentan el grupo de no expuestos. Acá vamos a mirar que acá tenemos dos grupos. Dentro del grupo de expuestos vamos a analizar quienes presentan el evento de interés y quienes no presentan el evento de interés, y lo mismo vamos a realizar en el grupo de no expuestos. Ahora, la diferencia, digamos, es lo que nos va a establecer si ese factor de riesgo de una u otra manera incide como tal en el desarrollo de la enfermedad o el desenlace de interés que vamos a establecer. Y acá enseguida pasaremos a mirar cada una de las medidas de efectividad que se establecen en cada uno de los diseños.
El otro tipo de estudios que tenemos son los estudios de casos y controles. En los estudios de casos y controles lo que tenemos, a diferencia de los estudios de cohorte, es que la dirección de recolección de los datos va a ser retrospectiva, es decir, va a ser hacia atrás y yo no voy a partir de la exposición sino del evento de interés. Entonces, dentro de ese evento de interés yo voy a denominar casos a quienes presentan la enfermedad. Por ejemplo, estamos interesados en conocer el cáncer de mama. En las personas que desarrollen cáncer de mama o que tienen ese evento lo vamos a llamar los casos, y los controles serán las personas que no presentan cáncer de mama. Acá existen unas características técnicas, y es que, digamos, para cada caso se va a buscar un control que sea similar en algunas condiciones sociodemográficas o algunas variables que defina el investigador. Ahora, lo que pasará a mirar es hacia atrás, a qué estuvo expuesta o a un factor de riesgo específico, y determinar si una persona que estuvo expuesta a digamos a un evento de interés, por lo que puede ser por ejemplo la dieta, si consumió, presentando cáncer de mama, consumió una dieta rica en grasa, y quienes no consumieron una dieta rica en grasa. Y lo mismo vamos a realizar en los controles, quienes consumieron una dieta rica en grasa y quienes no consumieron una dieta rica en grasa. Ahora, la medida de efectividad se va a establecer en base a esa exposición o a ese factor de riesgo. Si ese factor de riesgo de una u otra forma está presente en los casos con relación a los controles, y ahí voy a establecer una diferencia. El otro tipo de diseño son los estudios de corte transversal o cross-seccional, que básicamente es una foto en el tiempo. Entonces establezco en un momento determinado, por ejemplo, en el 2010 yo quiero saber, digamos, la característica de las pacientes que presentaron malaria de acuerdo al reporte que me dé el Civigila para ese periodo. Simplemente voy a decir quiénes presentaron malaria y quiénes no presentaron malaria, quiénes estuvieron expuestas o estuvieron, por ejemplo, en lugares o en zonas endémicas versus quienes no estuvieron en estas zonas endémicas, y esta diferencia va a ser la medida de efectividad como tal. Ahora, para establecer las medidas y entrar en materia dentro de las medidas de efectividad, entonces vamos a comprender tres términos fundamentales que básicamente son los indicadores de morbimortalidad que se utilizan en epidemiología. En primer lugar tenemos la razón. La razón básicamente es una medida que compara o hace dos relaciones entre dos cantidades que son mutuamente excluyentes. Es decir, voy a comparar, por ejemplo, el índice de masculinidad, cuántos hombres hay por cada mujer. Obsérvese que el numerador no está incluido en el denominador. Esas básicamente van a ser las razones. Las proporciones es la relación que hay entre una parte con el todo, donde esa parte está incluida en el todo. Y básicamente la proporción es A dividido AB, que enseguida lo vamos a mirar en nuestras tablas de 2 por 2, y eso habitualmente se multiplica por una constante para establecer la proporción. ¿Cuál es la proporción de bajo peso al nacer que hay en la ciudad de Medellín? Obsérvese que se establece el número de niños con bajo peso al nacer en un periodo determinado dividido el total de la población para ese grupo de edad, es decir, el número de niños con bajo peso al nacer dividido el total de niños nacidos en un momento determinado. Ahora el resultado va a ser la proporción de bajo peso al nacer. La tasa, digamos que también es una relación, pero me va a mirar la frecuencia con que aparece o incide un evento en el tiempo, es decir, que además de una cantidad me va a incluir el tiempo para mirar la frecuencia de ocurrencia de un evento. Acá vamos a pasar entonces a analizar y a combinar dos elementos fundamentales. Ya miramos qué era una proporción, ahora pasaremos a comprender qué son las incidencias y las prevalencias, que básicamente son quizás los dos términos que más se comparan en los estudios epidemiológicos, son los estudios que miran más que todo las unidades naturales. Acá vamos a comprender que dentro del análisis de resultados en efectividad nos interesa básicamente que en un área clínica lo que interesa a un clínico es, digamos, la mejoría de un paciente cuando se le administra cierta tecnología en salud. Y esa diferencia entre a quienes se le administra la tecnología versus a quienes no se le administra va a ser la medida de efectividad que me va a establecer a mí si esa nueva intervención, procedimiento o medicamento como tal es efectivo para la patología que me interesa a mí analizar.
Entonces tenemos que la prevalencia va a incluir los casos nuevos y viejos que presentan el evento de interés. Entonces básicamente va a estar determinado por el número de personas que presentan una enfermedad en un lugar y tiempo determinado, dividido la población en ese lugar y en ese tiempo determinado. Entonces, como un ejemplo, tenemos, por ejemplo, el riesgo de tener hipertensión arterial. Entonces, el número de casos son las personas que presentaron hipertensión arterial, dividido el total de la población en riesgo de presentar hipertensión arterial, por ejemplo, mayores de 60 años, por poner un ejemplo. Ahora, el caso como tal o el resultado de esa proporción va a ser que el riesgo de tener hipertensión arterial en Medellín en mayores de 40 años es del 20%. Es decir, que esa población, el 20% presentaron hipertensión arterial. A diferencia de la incidencia, que la incidencia solo se va a encargar o solo se ocupa de casos nuevos. Obsérvese que en la prevalencia incluyo tanto casos nuevos como viejos. Acá solo me interesa los casos nuevos, y eso implica que como son casos nuevos, yo hago un seguimiento en el tiempo y voy identificando. Por ejemplo, obsérvese en una mina donde yo le hago seguimiento, digamos, a los pacientes para identificar, por ejemplo, una enfermedad como tal, por ejemplo, hipoacustia. Entonces yo miro, hoy entraron los trabajadores a una mina, les hago seguimiento y voy identificando, digamos, quienes van presentando el evento de interés en el tiempo. Acá entonces la relación va a ser el número de casos nuevos que se presentan en ese tiempo dividido la población total que yo estoy analizando, y ese dato yo lo voy a multiplicar por una constante. Entonces, por ejemplo, si nos interesa, por ejemplo, mirar el término de suicidio, entonces, por ejemplo, digamos que vamos a mirar suicidio en la ciudad de Bogotá, entonces vamos a mirar el número de casos nuevos que se presentaron en un tiempo determinado durante el cual yo estoy haciendo seguimiento, dividido la población total de Bogotá, y el dato final va a ser, en nuestro ejemplo, el riesgo de suicidio en Bogotá es de 6 por cada 100.000 habitantes. Entonces esa sería la incidencia de suicidio en la ciudad de Bogotá. Con el fin de realizar un algoritmo para que ustedes identifiquen estas tres medidas, entonces vamos a identificar. El numerador está incluido en el denominador. Si no está incluido en el denominador, entonces estamos hablando de una razón. Obsérvese que son datos mutuamente excluyentes, y como ejemplo tenemos, por ejemplo, el índice de masa corporal y el índice de masculinidad. ¿Cuántos hombres hay por cada mujer? Si el denominador está incluido en el denominador, entonces ya nos hacemos una pregunta: ¿está el tiempo incluido en ese denominador? Si el tiempo está incluido, entonces vamos a tener la tasa, y como ejemplo tenemos la tasa de incidencia. Si no está incluido, entonces hablamos de una proporción y podemos tener proporción de prevalencia y proporciones de incidencia. Cada una de estas medidas, digamos que son las que se van a establecer en cada uno de nuestros diseños. Obsérvese que en los estudios analíticos, a diferencia de los descriptivos, yo tengo un grupo que denominaré casos y un grupo que denominaré control. Es decir, voy a tener dos unidades de análisis. Uno que denominaré quienes presentan el evento de interés o que están expuestos a determinado factor de riesgo, y quienes no están expuestos, o quienes reciben determinada intervención versus quienes no reciben esa intervención. Ahora, la diferencia va a estar establecida por la diferencia entre la proporción de incidencia, la diferencia entre la proporción de prevalencia en cada uno de los diseños que estamos analizando. Dentro de esas medidas de asociación, entonces pasaremos a mirar todo lo que tiene que ver con el riesgo relativo y los OR, que quizás son las medidas más utilizadas por los epidemiólogos. Entonces acá vamos a tener como medida de asociación el riesgo relativo, y el riesgo relativo no es más que una relación entre la población que estuvo expuesta a determinado evento de interés sobre la relación de la población que no estuvo expuesta a nuestro evento de interés. Entonces acá vamos a tener lo que denominamos nuestra tablita de 2×2, donde básicamente graficamos lo siguiente. Tenemos un factor de riesgo, quienes presentan el factor de riesgo, quienes no presentan nuestro factor de riesgo, quienes dentro del grupo que estamos teniendo
fueron intervenidos o presentaron el evento de interés, perdón, quienes no presentaron nuestro evento de interés. Imaginemos, por ejemplo, que queremos estudiar la asociación entre fumar y el cáncer de pulmón. Entonces el factor de riesgo sería fumar, entonces acá estarían fumadores, acá no fumadores, y el efecto sería quienes desarrollan cáncer de pulmón. Entonces quienes desarrollan cáncer de pulmón y quienes no desarrollan cáncer de pulmón. El riesgo relativo no es más que la proporción de incidencia en expuestos. Ya ustedes vieron o les acabo de contar que es una proporción donde una parte con relación al todo, entonces va a estar establecido por quienes presentaron el factor de riesgo y además de presentar el factor de riesgo presentaron el evento de interés sobre el total de las personas que estuvieron expuestas. Obsérvese que esto no es más que la proporción de incidencia en los expuestos, dividido la proporción de incidencia en los no expuestos, que quienes van a ser, quienes no presentando el factor de riesgo presentaron el efecto o el desenlace de interés versus el total de la población que estuvo expuesta, lo que es lo mismo, la proporción de incidencia. Obsérvese que este no es más que el cálculo, entonces tenemos que la proporción de incidencia va a estar determinada por quienes presentando el evento de interés, quienes estando expuestos al factor de riesgo presentaron el evento de interés. Es decir, todas esas personas que siendo fumadores desarrollaron cáncer de pulmón, dividido el total de la población que eran fumadores, dividido el total de las personas que no siendo fumadores presentaron cáncer de pulmón. Ahí eso me va a dar un dato y dentro de ese dato entonces acá vamos a mirar, digamos, los posibles resultados que puede tener. Vamos a tener que si el dato es mayor a 1, entonces vamos a hablar que existe una asociación entre el factor de riesgo y el evento de interés. Si es igual a 1, vamos a decir que no hay una diferencia, pero si es inferior, entonces vamos a decir que existe una asociación entre el factor y el evento de interés, pero dicha asociación la vamos a denominar que es un factor protector. Obsérvese que cuando es mayor de 1 hablamos de factor de riesgo, cuando es menor a 1 hablamos de un factor protector. Es decir, en nuestro caso o en nuestro ejemplo como tal, lo habitual sería identificar que quienes son fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, a diferencia de los que no tienen nuestro factor de riesgo. Y eso es lo que nos va a dar la reducción del riesgo relativo. Entonces acá tenemos, para ilustrarlo de la mejor manera, entonces tenemos que la proporción de incidencia en expuestos no va a ser más que, en nuestro caso, digamos que tuvimos 18 personas que siendo fumadores desarrollaron cáncer de pulmón. Esas 18 personas van a estar acá, ¿cierto? La proporción de incidencia dividido el total de los fumadores. Y eso me va a dar la proporción de incidencia, es decir, que la proporción de incidencia en nuestro estudio fue del 28%. Es decir, que el 28% de la población eran fumadores. Dividido la población que no estuvo expuesta al factor de riesgo y presentó el evento de interés, es decir, quienes no fumando desarrollaron cáncer de pulmón, dividido el total de las personas no fumadores. Entonces observen que el riesgo relativo no es más que la relación entre los expuestos con relación a los no expuestos, o en los ensayos clínicos el grupo intervenido versus el grupo no intervenido. En nuestro caso entonces tenemos que el riesgo en el grupo tratado es de 0,63 veces el riesgo en el grupo control, es decir, un 63%. Es decir, que el riesgo relativo de fumar y desarrollar cáncer de pulmón o el estar expuesto al cáncer de pulmón aumenta en un 63%, el fumar aumenta, el riesgo en un 63% con relación a quienes no son fumadores. Digamos que esa es como el análisis que se realiza dentro del análisis de riesgo, de la reducción del riesgo de relativo, y acá yo hablo de riesgo. Ahora con el OR, entonces vamos a analizar que el OR no es más que una relación o la razón de posibilidades, razón de momios entre las personas que tienen que están expuestas versus las personas que no están expuestas. Acá ya no hablamos de riesgo, sino que hablamos de razón de posibilidad, y es la posibilidad de que las personas que presentaron el factor de riesgo en relación a las personas que presentando el factor de riesgo no desarrollaron el evento de interés. Entonces por eso acá hablamos que
relación o el cociente entre las 18 personas que siendo fumadores presentaron cáncer de pulmón en relación a las personas que siendo fumadoras no desarrollaron cáncer de pulmón. Y acá vamos a tener el primer término del OR. Frente a las personas que no desarrollaron o no presentaron el factor de riesgo, tenemos que 29 no presentaron el evento de interés en relación a 36 que teniendo el factor de riesgo no presentaron el evento de interés. Esto, como es una razón de posibilidades, obsérvese que acá estamos hablando de una razón de posibilidades entre los expuestos al factor de riesgo en relación a los no expuestos al factor de riesgo, pero dentro de cada uno de esos estratos estoy mirando quiénes presentaron y quiénes no presentaron el evento de interés. Como esto es un cociente dentro de estos, cuando hacemos la simplificación o la famosa oreja, obtenemos que esto es lo mismo que decir la relación de los productos cruzados, es decir, A por B y B por C. Entonces tenemos que en nuestro ejercicio tendríamos que la razón de posibilidades entre quienes presentan el factor de riesgo, tenemos 18 por 36 y acá vamos a tener 29 sobre los 46, es decir, 29 sobre 46, y este va a ser el producto de lo OR, ¿cierto? O razón de posibilidades. Y acá ya vimos que básicamente 1R por encima de 1, básicamente lo que me dice es que la exposición se relaciona positivamente con la enfermedad. 1 no hay diferencia, menor a 1 la exposición se relaciona de manera negativa. En nuestro ejercicio nos dio negativo. Recordemos que esto es un ejercicio hipotético, porque recordemos que lo habitual sería que quienes fuman tengan mayor posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Acá en este ejemplo entonces digamos que como nos dio negativo, entonces digamos que si estamos hablando de un estudio clínico o un ensayo donde estoy comparando un tratamiento versus no tratamiento, entonces decimos que el tratamiento experimental reduce la aparición del evento muerte con respecto al grupo control. Esto en los estudios clínicos. Recordemos que en los estudios ya observacionales como tal no hablamos que reduce la aparición, sino que hablamos que la relación entre los expuestos versus los no expuestos. Ahora, a mí me interesa hacer una relación o establecer la diferencia entre el grupo de población expuesta o la proporción de incidencia en expuestos. Recordemos que la proporción de incidencia en expuestos no es más que la relación entre el total de personas con el evento, con el factor de riesgo que presentaron el evento de interés con relación al total de la población que tenía el factor de riesgo. Esta es la proporción de incidencia en expuestos menos la proporción de incidencia en no expuestos. Acá tenemos la abreviación cómo se calcula para que ustedes la miren. Ahora dicha relación no es más que esa diferencia de esas proporciones. Acá tenemos entonces nuestra proporción que ustedes pueden mirar en nuestra tabla de 2×2. Ahora tenemos que la diferencia entre estas dos proporciones me van a dar como resultado la reducción del riesgo absoluto con relación a quienes estuvieron expuestos. Entonces en nuestro ejemplo tenemos que el tratamiento, digamos un grupo intervenido con un nuevo medicamento, quienes fueron sometidos a ese nuevo medicamento reducen el riesgo de muerte en un 16,49%. Entonces es esa fracción, esa diferencia entre la reducción de ambos riesgos, tanto en el grupo de expuestos con relación al grupo no expuestos, con relación al grupo intervenido versus el grupo no intervenido, de acuerdo al diseño que estemos utilizando. Recordemos que hablamos de grupo intervenido en los ensayos clínicos, grupo expuesto y grupo no expuesto en los estudios de cohorte, y hablamos de quienes presentaron el evento de interés en los estudios de casos y control. Otra medida de asociación no es más que la reducción relativa del riesgo, y la reducción relativa del riesgo no va a ser más que la diferencia en el denominador. Vamos a tener la proporción de incidencia en la población expuesta, es decir, estos mismos 18 dividido 64 que ya habíamos calculado, menos la diferencia de la proporción de incidencia en no expuestos. Eso me va a dar a mí
entonces el numerador, ahora el denominador no va a ser más que la proporción de incidencia en los no expuestos, es decir 29 dividido 65, que en el ejercicio pasado veíamos que era 0,44. Ahí vamos a obtener entonces la diferencia o la reducción atribuible a el riesgo de estar expuesto al fumar cigarrillo. Entonces tenemos que la reducción relativa del riesgo es de 36,96%, que es lo que yo le voy a atribuir a ese factor de riesgo como tal o a ese tratamiento como tal. Si fuéramos a mirar una intervención, entonces diríamos que la intervención reduce la aparición de la enfermedad en un 36%. Hay otra característica importante y es la interpretación del número necesario de pacientes a tratar, muy propia de los ensayos clínicos y de los estudios de cohorte. Y básicamente lo que me va a decir a mí es una relación entre el cociente de 1 dividido la reducción atribuible del riesgo, que era la que habíamos visto en el ejercicio anterior. Esta relación nos va a dar de 6, es decir, que se espera que se evite una muerte por cada 6 personas tratadas con la tecnología que yo estoy interviniendo. Y básicamente ahí me va a decir una medida de magnitud, es cuántas personas necesito yo tratar para obtener un resultado favorable. Acá vamos a mirar entonces ya una interpretación entre el riesgo relativo y el OR, que quizás son las medidas más utilizadas en los estudios epidemiológicos, porque ya vieron ustedes que lo demás no es más que una diferencia entre proporciones, una diferencia entre incidencias y el número necesario a tratar. Hay otras medidas poblacionales atribuibles, por ejemplo la reducción atribuible poblacional, la reducción atribuible al factor de riesgo, la que vimos, que ustedes complementarán en una de las lecturas que tenemos preparadas para ustedes. Entonces tenemos acá, por ejemplo, tenemos un grupo expuestos. Vamos a decir acá, por ejemplo, las personas que estuvieron expuestas, no sé, sigamos con nuestro ejemplo, a fumar, fumadores, no fumadores, quienes desarrollan cáncer de pulmón, quienes no desarrollan cáncer de pulmón. Tenemos la misma tabla de 2×2 y vamos a analizar cáncer de pulmón y cigarrillo. Entonces tenemos que cuando hacemos el riesgo relativo nos da 2, el OR nos da 2. Ahora miremos la interpretación para que analicemos la diferencia. Uno, cuando establece riesgo relativo y OR, ya pasaremos a mirar cuál de cada una de esas medidas se utiliza en cada uno de los diseños, para que ustedes cuando revisen literatura observen si les están hablando de un ensayo clínico, cuáles son las medidas atribuibles a un ensayo clínico, cuáles son las medidas atribuibles a un estudio de casos y control y cuáles son las medidas asociadas a un estudio de cohorte. Entonces tenemos que para nuestros resultados el riesgo relativo decimos que la exposición al humo de cigarrillo duplica el riesgo de cáncer de pulmón. Obsérvese que como es reducción de riesgo, hablamos es de riesgo, ¿cierto? Y esta medida va a ser más propia de los estudios donde yo puedo inferir causalidad. De allí que yo hable de riesgo. Con relación al OR, que es la razón de posibilidad, entonces vamos a hablar que la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón es 2,02 veces mayores entre la población expuesta frente o en comparación a la población no expuesta. Entonces digamos que ese es un ejemplo donde yo les quería ilustrar. Obsérvese que acá, por ejemplo, en nuestro ejercicio uno pudiera decir que el OR es una buena medida o se aproxima mucho al riesgo relativo, pero digamos que hay unos elementos técnicos que hay que tener muy en cuenta, porque cuando hay enfermedades raras o de poca prevalencia, estas dos medidas difieren considerablemente. De allí la importancia de identificarlas y mirar en qué estudios puedo establecer un OR y en qué estudios puedo establecer un riesgo relativo. Entonces acá las medidas de efectividad de acuerdo a los estudios, entonces vamos a tener que tenemos como medida que tenemos en los estudios de corte transversal o los estudios descriptivos o cross-seccional, como se encuentran en las lecturas, vamos a establecer prevalencia, vamos a tener razón de disparidad, es decir, OR, porque como no son estudios en los cuales yo puedo inferir causalidad, no es más que la posibilidad, que el OR es una medida
que digamos trata de solventar o de solventar de una medida cuando no puede establecer la relación de riesgo relativo. Entonces tenemos que establecemos prevalencias, razón de disparidad o de oportunidad en los estudios de prevalencia. En los estudios de casos y controles, algunos analistas dicen que se pueden establecer tanto prevalencias como incidencias. Yo me inclino más de que son estudios de prevalencias, aunque hay en la literatura hay una discusión bastante interesante. Tenemos, al igual que en los estudios de cohorte, el OR, y ahí vamos a establecer proporciones, proporción de incidencia en expuestos, proporción de incidencia en no expuestos. Ya digamos en los estudios de cohorte y en los estudios de ensayos clínicos no hablamos de prevalencia, sino que hablamos de incidencia, dado que como son estudios donde yo hago un seguimiento en el tiempo, entonces identifico son los casos nuevos con el evento de interés. Entonces hablamos de incidencias, puede establecer tanto riesgo relativo como OR. Ahí se utiliza mucho el OR, sobre todo cuando se realizan ajustes por otras variables, ¿cierto? Y ahí digamos que uno en la literatura lo que más encuentra cuando se ajusta por otras variables va a ser OR en vez de riesgo relativo. Tenemos la reducción del riesgo, diferencia de riesgo, ¿cierto? La que ya vimos, diferencia del riesgo en expuestos versus no expuestos, reducción del riesgo en el grupo intervenido versus en el grupo no intervenido, reducción del riesgo relativo entre ambos grupos y el número de necesario de pacientes a tratar. Digamos que en esta tablita se resumen, digamos, las medidas de efectividad que se utilizan de acuerdo a cada una de los estudios que estemos analizando. Finalmente, hemos diseñado, digamos, este flujograma con el fin de facilitarles a ustedes la lectura y la identificación de cuando nos encontramos en cada uno de los diseños. Entonces, tenemos en principio que lo primero que se mira es, se ha asignado la exposición. Si la exposición se ha asignado por el investigador, recuerde que estamos hablando de estudios experimentales y dentro de los estudios experimentales vamos a analizar si la asignación de los pacientes al grupo tratado intervenido fue aleatoria, hablamos de ensayo clínico. Si no fue asignada de manera aleatoria, entonces ahí podemos tener ensayos clínicos no aleatorizados o estudios cuasi experimentales, como también los pueden encontrar en la literatura. Si no asigno la intervención, es decir, solamente me dedico a observar, obsérvese que estos van a ser los estudios observacionales, entonces vamos a analizar dos cosas. Compara dos grupos. Si comparo dos grupos, es decir, expuestos y no expuestos, vamos a tener estudios analíticos y dentro de los estudios analíticos, de acuerdo a la dirección de la recolección de la información, voy a tener estudios de cohorte, recuerde que la recolección es adelante, estudios de casos y controles hacia atrás, estudios transversales en un momento de tiempo determinado, es decir, es una foto. Si no compara grupos, entonces estamos hablando de estudios descriptivos, que fueron los que vimos en principio de nuestra presentación. Acá hay unas referencias, digamos, interesantes. Ustedes van a tener un estudio, un artículo complementario donde van a poder profundizar sobre cada una de estas medidas de efectividad. Recuerden que nuestro interés básicamente es que ustedes las conozcan, las identifiquen, no de ninguna manera que conozcan cómo se calculan, no yendo a mayor profundidad, porque recuerde que en las evaluaciones económicas siempre contamos con equipos multidisciplinarios. Entonces generalmente si ustedes se inclinan por las unidades naturales, que son las que acabamos de ver acá, propias de estos diseños epidemiológicos, entonces lo habitual sería que ustedes tuvieran un epidemiólogo que les ayudara en la construcción de estos datos. De lo contrario, ustedes simplemente van a identificar, de acuerdo al tipo de estudio, cuál es la medida de efectividad que ustedes van a extraer para terminar de complementar la relación de costo-efectividad, que recordemos en el módulo precedente vimos la diferencia de costos, acá estamos mirando la diferencia en la unidad de efectividad, tanto en el grupo tratado como no tratado, el grupo expuesto con el grupo no expuesto, de acuerdo al diseño que ustedes estén trabajando. Me despido reiterándole las lecturas complementarias que tienen en este módulo, revíselas y si tienen alguna duda o inquietud recuerden contactarme
por los medios que hemos dispuesto en el diplomado para resolver las dudas que les haya generado cada una de estas temáticas que acá hemos trabajado. Muchas gracias.